desde el momento que Dios nos escogió, antes de la fundación del mundo, antes que tú aparecieras físicamente en esta tierra, Dios te escogió y Dios te llamó porque te ama, porque nos ama, porque en su propósito eterno ya estabas tú, estaba contando contigo. O sea, estamos hablando en la nueva serie de lo que es mi llamado. ¿Qué significa el llamado de Dios para nuestras vidas? ¿Qué significa el entender que Dios nos llama y que Dios tiene planes para nosotros y que somos parte del propósito de Dios en lo que hacemos? ¿Cómo podemos entender eso correctamente y cómo podemos de una forma práctica entender que el llamado de Dios no solamente tiene que ver con un ministerio o con lo eclesiástico, con esa parte de impartir la palabra o de compartir o de sanar enfermos o lo que por lo general miramos en lo que es la parte religiosa o la parte eclesiástica, los llamados a diferentes ministerios y lo que son a los dones espirituales y todo eso. ¿Cómo podemos aprender que el llamado de Dios muchas veces tiene que ver aún con cosas que quizás no son tan sobrenaturales, que no tienen que ver quizás con llevar a cabo grandes hazañas en lo que es el mundo sobrenatural, pero que sí tiene que ver con un estilo de vida que refleje el amor de Dios para nosotros, un estilo de vida que muestre la grandeza de Dios a través de nuestra forma de vivir. Y quiero que leamos un versículo o varios versículos en el libro de Romanos o en la carta que Pablo le escribe a los romanos, y vamos a estar basando nuestra enseñanza en esa porción bíblica. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Amo mi llamado. ¿Cuánto amas el llamado de Dios para tu vida? Y eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, aquellos que tienen sus Biblias o sus aplicaciones abiertas, o aquellos que a través de las redes sociales nos ven, pueden leer con nosotros a través de la pantalla, se lo estamos proyectando también en la pantalla. Y dice así el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. A estos, dice Pablo, todo lo que les pasa en la vida les ayuda para bien. Porque a los que antes conoció, estamos hablando antes de que tú nacieras, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, nosotros llegamos a esta tierra con un propósito, y el propósito ya estaba en la eternidad de Dios. Y a estos que conoció en la eternidad, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La gran pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él o con Cristo todas las cosas? Lo vamos a dejar hasta ahí y después regresamos a lo que es el pasaje más adelante, pero quiero detenerme ahí en lo que es entender esto de ser llamados antes de nuestro nacimiento, lo que se conoce como la predestinación. Y quiero explicar rápidamente algunas falsas enseñanzas con relación a la predestinación que han llevado a una confusión en el mundo cristiano.
Algunos que dicen, no, es que nosotros fuimos ya predestinados para salvación, lo que se conoce como salvos por siempre salvos, y dicen, no importa lo que yo haga, ya el Señor me predestinó para salvación. Ese es un error grande y no tengo tiempo para entrar en detalles o explicar correctamente o ampliamente los errores que hay en esta creencia o los errores que hay en esta doctrina de salvos por siempre salvos, porque en realidad Dios nunca ha hecho nada en contra del libre albedrío del hombre. Dios siempre trabaja en acuerdo con equipo como el hombre. O sea, Dios no va a salvar a nadie que no se quiera salvar. Entonces no podemos creer en esto como que Dios me va a salvar aunque yo no quiera salvarme. O que aunque yo no quiera cambiar de vida, igual ya soy salvo para siempre. Y ese es el error grande que esta doctrina equivocada tiene. Porque dicen, puedo vivir en pecado, puedo vivir como me dé la gana, como quiera. Igual ya Dios me predestinó para salvación. Cuando en realidad la salvación es una opción del hombre y no una imposición de Dios. Entonces la gente quiere vivir en su forma deliberada o en el libertinaje del pecado, creyendo que ya fueron predestinados para salvación. Entonces esto es un error porque ningún versículo que me diga o ninguna enseñanza que me diga que estando en pecado estoy bien, viene de Dios. Porque la razón por la que Cristo murió y la razón por la que Cristo vino al mundo es para liberarnos de todo pecado y que nosotros ya no vivamos más en el pecado. Pero cuando no entendemos o cuando no tenemos una relación personal con Dios, cuando no hay una intimidad con Dios, y creo que esto es como lo básico en lo que es el cristianismo actual, en donde no aprendemos a tener una relación íntima con Dios. Entonces, cuando no existe eso, siempre estamos buscando un versículo que respalde el estilo de vida equivocado que quiero vivir. Entonces, siempre ando buscando en la Biblia aquello que es pecado, aquello que no es pecado, y siempre trato de vivir en ese límite en donde busco algo que ampare un estilo de vida que desagrada a Dios. Entonces buscamos versículos como Dios me ama así como soy y Dios va a tener misericordia de mí, Dios es misericordioso, y siempre andamos buscando versículos que apoyen nuestra vida que no es agradable a Dios. Entonces eso es falta de intimidad con Dios, porque cuando hay una verdadera intimidad con Dios, tú no andas buscando un versículo que ampare o que apoye la vida de pecado, porque entiendes que Dios quiere que vivamos libre de todo pecado y de todo estilo de vida que no agrada a Dios. Entonces no puedo decir, yo he sido salvo, predestinado para salvación, así es que voy a vivir como me da la gana. No, voy a creer que Dios sí tuvo misericordia de mí aún antes de yo nacer, pero que ahora voluntariamente yo decido vivir como vive una persona salva, que mi vida refleje el carácter de Cristo. Por eso es que dice que a los que predestinó, a estos los salvó y los ha hecho de acuerdo, los ha moldeado de acuerdo a la imagen de su Hijo. Y esa palabra tiene que ver con que yo le doy lugar a Dios, a Jesucristo en mi vida, para que moldee mi carácter, moldee mi vida a través de Jesucristo. El otro error que hay en la otra doctrina, que es el extremo de esto, es creer de que mi salvación depende de mis acciones y de mis obras. Esto es la primera doctrina, fue implantada por una persona que se llamaba John Calvin. Se conoce como la doctrina del calvinismo en los años 1600, y él fue que comenzó con esta doctrina equivocada. Luego aparece en los 1700 John Wesley, y este va al otro extremo. Esto dice de que la salvación la podemos ganar o la podemos perder, que la salvación depende de mis acciones, que la justificación tiene que ver con mis acciones. Entonces este es otro error grande también, porque yo no hice nada para ganarme la salvación. Entonces eso no fue algo que yo me lo gané, algo que Dios me regaló. Jesucristo en su gracia me la regaló. Y cuando yo obtengo ese regalo, lo que ahora hago es moldear mi vida al propósito para agradar a Dios en todo
lo que hacemos. Así es que quería explicar un poquito esto porque a lo mejor son temas que se manejan mucho allá afuera y que lo pueden confundir a usted en un momento. Entonces queremos de cierta manera aclarar todo esto. Dios nos llama y el hombre a través del libre albedrío decide si seguir o no seguir a Dios. Eso es así, Dios siempre ha trabajado de esa forma. Dios te llama y tú decides si lo sigues o no. Dios no te llama a la fuerza, lo tenemos a través de la historia. Y el domingo pasado hablábamos de que el llamado de Dios tiene que ver con desafíos y con retos que a veces no queremos enfrentar. A un hombre que tenía mucho dinero, Jesucristo le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre dijo, no te quiero seguir, no quiero vender lo que yo tengo. Entonces, tranquilo, Jesús no se molestó ni le dijo, te vas a ir al infierno, ni le dijo, ni lo maldijo, simplemente le ofreció la oportunidad de ser parte del equipo de Jesús. Y Jesús algunos, por ejemplo, al gadareno del que hablábamos hace unos domingos atrás, le dijo, no me sigas, sino que vete a tu tierra, a tu pueblo y habla lo que Dios ha hecho en ti. Al joven rico le dijo, no, yo quiero que vendas todo y que me sigas, quiero que seas parte de mi equipo. Y el hombre en su libre albedrío dijo, no te quiero seguir. Entonces, eso es algo importante que nosotros tenemos que entender, que el llamado de Dios está ahí para nuestras vidas, pero que nuestra respuesta determina lo que va a suceder con nuestro llamado. Dios te puede llamar y tú puedes negarte al llamado. Tú puedes decir, no quiero seguirte o no quiero ser parte de lo que Dios ha preparado para mí. Y igual te pierdes el llamado de Dios, porque Dios llama al hombre a través de Jesucristo y el hombre tiene el libre albedrío para responder o ignorar el llamado de Dios. El llamado de Dios siempre ha incluido retos y es acá donde a veces el hombre no se atreve a seguir lo que Dios le ha llamado a hacer, porque incluye retos, desafíos, decisiones que pueden afectar nuestros estilos de vida, nuestra comodidad, cambios de amigos y cambios de círculos sociales. Vivimos en una sociedad en donde la presión de tus amigos puede afectar el llamado de Dios para tu vida. O sea, Dios te está llamando, Dios quiere que seas parte de su equipo, pero tú dices, no, yo estoy cómodo en lo que estoy haciendo. Yo estoy cómodo con mi círculo de amigos que tengo y no quiero dejar a mis amigos o no quiero dejar mi vida de comodidad económica o mi estabilidad económica y dedicarme a algo que a lo mejor no me va a funcionar o voy a perder algunos privilegios que tengo. Entonces Dios siempre te llama, pero el llamado de Dios incluye retos, desafíos que a veces no los queremos enfrentar. Como dije, comodidades, estilos de vida cómodos, en este país específicamente, eso afecta mucho el llamado de Dios para las personas, porque estamos cercados de comodidades a las cuales no queremos renunciar, o estamos cercados de amigos a los cuales no queremos dejar, y muchas veces cuando Dios te llama, vas a tener que cambiar tu círculo de amigos, vas a tener que entender que hay amistades que no te van a seguir al llamado y al propósito de Dios. Es más, te van a estorbar en el llamado y en el propósito de Dios. Y no es que nos volvamos raros, gente sin amigos, simplemente que Dios cambia tu entorno y Dios te rodea de personas que van a ser de bendición para tu llamado, no un estorbo. Entonces todo esto lo tenemos que entender, que el llamado de Dios incluye o implica a veces retos y desafíos que a veces no estamos dispuestos a enfrentar. El llamado de Dios para mi vida es un propósito de Dios por el cual nací. Esto lo tenemos que entender así, que el llamado de Dios para nuestras vidas es un propósito de Dios por el cual yo nací. La razón por la que estoy en esta tierra es porque Dios me vio en la eternidad y me envió a esta tierra con un propósito. En cierta ocasión yo hablé sobre la película de Terminator
Y creo que es una película que lo hemos visto quizás todos, o por lo menos hemos visto los comerciales, en donde hay dos hombres, uno que viene con un plan de destruir y matar a una mujer, viene a la tierra con ese plan, y hay otro que viene con el plan de defender a la mujer, a Sarah Connor. Creo que los que nos gustan las películas nos identificamos con esa famosa película de I'll Be Back. Entonces, es eso quizás un ejemplo, como te puedo poner, la razón de por qué nosotros llegamos a esta tierra. Nacimos con un propósito, llegamos a esta tierra con un propósito de parte de Dios. En la eternidad Dios nos vio, por eso es que a Jeremías Dios le dice: antes que fueses engendrado en el vientre de tu madre, te vi y te di por profeta a las naciones. O sea, es que cuando ya la mamá de Jeremías se embarazó, ya venía un plan y un propósito de parte de Dios para la razón por la cual había nacido. El profeta Isaías decía: mi embrión vieron tus ojos. Entonces todo esto de que Dios nos vio en el infinito tiene que ver con nuestro llamado acá en la tierra, la razón por la que vivimos. Y eso es así. Nacimos con un propósito. Nosotros no somos el resultado de una decisión humana. O sea, Dios usa humanos para dirigirnos a su propósito, pero nosotros no somos el resultado de una decisión humana. O sea, no hacemos lo que hacemos porque a alguien se le ocurrió darme ese trabajo o ponerme en esa posición. Ya nacimos de parte de Dios con ese propósito, con ese llamado, y Dios usa a humanos para ayudarnos a encontrar el propósito. Y creo que como pastores ese es nuestro trabajo. Queremos ayudar a la gente a que descubra la razón de su vida. No queremos imponer llamados ni imponerle ministerios a nadie. Queremos que la gente descubra su llamado y nosotros ser esos agentes de bendición para ellos, para que ellos puedan escuchar la voz de Dios y puedan atender al llamado y puedan llevar a cabo el propósito de Dios para sus vidas. El llamado de Dios produce paz y gozo a nuestras vidas. Bendice a otras personas y alegra el corazón de Dios. ¿Cómo puedes entender si lo que estás haciendo es lo que Dios te mandó a hacer? Si lo que estás haciendo estás en el propósito de Dios o estás en el llamado de Dios. Porque esta es la pregunta que mucha gente se hace. Yo no sé para qué nací. Yo no sé por qué estoy acá. No sé si en realidad lo que hago es lo que Dios quiere que haga. O no sé si estoy en el propósito de Dios. No sé si estoy en la voluntad de Dios. Entonces tenemos muchas interrogantes de mucha gente que no sabe si lo que está haciendo es de parte de Dios o de parte del hombre. Entonces, quizás algunos puntos claves que yo pueda compartir contigo en esta mañana es de que el llamado de Dios produce paz y gozo a tu vida. Dios nunca te va a llamar para que vivas en frustración o para que vivas en una aflicción, en problemas, en una incomodidad. O sea, Dios no te llama para eso. Dios te llama para que vivas en paz y para que vivas en bendición. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es si lo que estoy haciendo produce paz y gozo a mi vida. O está produciendo una carga, una frustración, está produciendo algo que ya no aguanto, que ya no soporto. Y lo hablo en todos los niveles de la vida, no solamente en el nivel ministerial. Porque a veces, hablándolo a nivel pastoral, hay ministros que ya no soportan el peso del ministerio. Ya no aguanto el pastorado. O cualquiera que sea a lo que te dedicas. O sea, es una carga que ya no soportas más. La pregunta es, ¿será que ese es el llamado de Dios? ¿O estás haciendo algo que quizás no es lo que Dios te mandó a hacer? Porque el llamado de Dios para mi vida produce paz y produce gozo. O sea, yo me gozo en lo que hago. Yo nunca personalmente lo testifico, no por jactancia ni porque me crea mejor o menos que nadie, pero hacer lo que yo hago con Ministerio de Restauración para mí es una bendición y es un gozo, es una paz. Lo hacemos con alegría, entendiendo de que para esto nacimos. Lo otro que trae tu llamado es que bendice a otras personas. Si lo que estás haciendo es de bendición para otras personas, estás en el propósito de Dios, porque el llamado de Dios tiene que ver con gozo y paz para tu vida, pero también tiene que ver con un plan que alcance a otras personas.
de que seas de bendición para otros. Y si esto que haces con otras personas alegra el corazón de Dios, si lo que estás haciendo alegra el corazón de Dios, estás en el propósito y en el llamado de Dios. No necesariamente tiene que ser algo que tenga que ver con ministerio o que tenga que ver con predicar, sino que algo aún lo humano. En estos tiempos que estamos viviendo hay muchos doctores que están alegrando el corazón de Dios. Hay muchas enfermeras que están haciendo su trabajo no por los $30 que le pagan la hora, sino porque hay una pasión en ellos. Hay una pasión que los lleva a hacer el trabajo. Y cuando tú haces lo que Dios te ha llamado a hacer, esto es algo que también tiene que ver con el llamado de Dios. Tú no lo haces por dinero, lo haces por pasión, lo haces porque te gusta, lo haces porque amas, porque lo que haces produce paz y produce gozo para tu vida. Entonces en eso podemos detectar el llamado de Dios. Puede ser cualquier trabajo, no necesariamente tiene que ser predicar la palabra de Dios. Tiene que ser a lo mejor un trabajo. Hablo de las enfermeras, hablo de los doctores. Gente apasionada por lo que hace, y lo que hace están bendiciendo a otras personas, están ayudando a otros. Cuando analizamos esto en nuestro llamado, dejamos de mirar lo que los demás están haciendo y nos comprometemos más con nosotros mismos. Cuando entendemos correctamente lo que es el llamado de Dios, dejamos de mirar a los lados para poder o querer imitar lo que alguien más está haciendo. Y ahora nos dedicamos a lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, porque a veces esto es lo que también afecta, no solamente lo ministerial, sino también las carreras o cualquier cosa que Dios nos ha llamado a hacer. Miramos lo que está haciendo el vecino y miramos que le está resultando, y como a aquel le resultó, entonces ahora yo lo quiero hacer también. Como a mi vecino le resultó vender papas y veo que se ha hecho de dinero haciendo papas, entonces aunque no me gusta vender papas, lo hago porque le resultó al otro, y eso me frustra la vida. Después termino siendo un vendedor de papas frustrado, cuando quizás Dios me llamó a vender pepinos y no papas. Entonces tú tienes que saber exactamente a lo que Dios te llamó, y cuando lo que haces produce gozo, no estás compitiendo con nadie más. Porque vivimos en un mundo donde desde chiquitito nos enseñan a competir y a ser los mejores competidores. Entonces crecemos con una mentalidad de competición, de ser el mejor en todo, y aunque no me guste lo que hago, procuro ser el mejor porque tengo ese instinto de competir. Entonces venimos a Cristo y ahora nos volvemos competidores en los ministerios también. Compito con el ministerio de lado. Ahora quiero ver si aquel tiene 100 miembros, yo ver si le gano. Ahora yo quiero tener 200 porque yo quiero ser el mejor pastor con la mejor membresía, cuando a lo mejor ese no fue el llamado de Dios para tu vida. Entonces cuando descubrimos el llamado de Dios, estamos cómodos en el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, y se quita toda esa competencia. Si Dios no me ha llamado a cantar, no voy a competir con aquel que Dios me llamó a cantar. Entonces, porque eso es lo otro que sucede en las iglesias, que a veces alguien canta bonito y ahora alguien dice, no, pues yo también puedo hacer mejor que esto, yo puedo cantar mejor que este o esa, y nos metemos a un llamado de cantantes cuando quizás Dios nos llamó a otra cosa. Hay tantas cosas en el ministerio que no hay espacio para competir con nadie. No hay espacio para competencias. Descubramos el llamado de Dios a través de estos principios que he compartido contigo. Lo que estás haciendo te produce paz y te produce gozo, bendice a otras personas y estás alegrando el corazón de Dios en esa área, no solamente en el área ministerial. A lo mejor Dios nos llamó a ser padres y no nos hemos enfocado en nuestro rol de padres por estar quizás en el ministerio. Si nos llamó a ser padres, disfrutemos y amemos a nuestras familias y no abandonemos a nuestros familiares, a nuestros hogares por perseguir otras formas de vida que quizás no son las que Dios nos llamó a hacer. O sea, si Dios te llamó a ser padre, disfruta lo que es la familia, disfruta a tus hijos, disfruta a tu esposa, disfruta el hogar, si es a eso de lo que Dios te llamó. Pablo les aconseja a aquellos que han sido llamados a ser padres en Efesios capítulo
6, versículo 4. Pablo les dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, te da principios de cómo criar a tu familia. Te dice, si tu llamado es criar hijos, esta es la clave de cómo tienes que criarlos. Criarlos, no los provoques a ira primeramente. Sé un buen padre comprensivo y críalos en disciplina, porque a veces pensamos que eso de criar hijos no es un llamado. No, eso es parte de la vida. Mi llamado es ser un evangelista, ser un predicador, pero eso de criar hijos, no, ¿cómo es posible que Dios me haya mandado a la tierra solo a criar hijos? Eso es demasiado poco. Pero la Biblia está llena de gente que no hizo nada más que tener hijos y criarlos, y están en los escritos bíblicos. Es más, te lo voy a leer, Génesis capítulo 5, del 7 al 10. Hay una lista de todos los que forman parte de la genealogía de Génesis, pero solo te voy a leer a dos personajes, y uno se llama Set, y dice Génesis capítulo 5, versículo 7 en adelante, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y luego habla de Enos, dice, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. O sea, ¿cómo es posible que suma 90 más 815 te da un total de 905 años? ¿Y cómo es posible que en 905 años lo único que la Biblia registre de ti es que engendraste hijos y engendraste hijas? No sé cómo la ve Enos, si cuando llegó al cielo le dijo al Señor, qué poquito escribiste de mí. Hubieses escrito algo, por lo menos que me salió una víbora venenosa y la maté en tu nombre. No sé, alguna hazaña que no fuese tan simple. Pero ¿por qué será que estos hombres en 900 años, lo único que la Biblia registra de ellos es que engendraron hijos y engendraron hijas y están en el propósito de Dios? Cuando tú lo miras de una forma natural, puedes decir qué poca cosa hicieron. ¿Por qué no fueron como David, que en un periodo de más de 70 años mató gigantes, mató osos, hizo conquistó reinos y en 70 años? Y estos en 900 años solo engendraron hijos e hijas. Pasaron 900 años engendrando hijos e hijas. ¿Qué poquito hicieron? ¿Será que estaban en la voluntad de Dios? ¿Será que ese fue su llamado? Pregunto, cuando se escriba el libro de ti, ¿qué va a escribir Dios de ti? ¿O será que este señor Enos se murió pensando que nunca hizo nada que valiera la pena? Pensando que nunca cumplió el propósito de Dios y llegó a la presencia del Señor y le dijo, Señor, viví 900 años y no descubrí mi propósito. Y el Señor le dijo, sí, no lo descubriste, pero lo cumpliste. Engendraste hijos y engendraste hijas, y esa fue la razón por la que llegaste a la tierra, porque ahora formas parte de una genealogía que apuntan al Salvador del mundo entero. Mira lo importante de la vida de Enos. No está ahí por casualidad. Cuando lo veo desde el punto espiritual, quisiera ser como Enos. Llegar un día a la presencia de Dios y decirle, Señor, viví los 110 años que voy a vivir, y lo único que hice fue engendrar hijos y engendrar hijas espirituales. O sea, no quiero ser reconocido por que levanté a los paralíticos o que resucité muertos y todas esas grandes cosas que algunos fueron llamados para hacer. Creo que mi llamado es como el de Enos, formar hijos e hijas espirituales que sean parte de una generación que transforme las generaciones futuras. Y con eso estoy bien.
No estoy en competencia de milagros con nadie, no estoy en competencia de membresía con nadie. Estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Y si Dios me ha llamado a engendrar hijos espirituales, hijas espirituales, voy a vivir el resto de mi vida haciendo lo que hizo Enós, engendrando hijos y engendrando hijas. Y con eso estoy cumpliendo el propósito de Dios. Entonces quizás en la vida Dios te llamó para hacer eso. Porque a veces los padres y las madres se frustran un poco porque son amas de casa y piensan que lo que ellos o que lo que ellas hacen no es importante. Bueno, yo lo único que soy mamá y no tengo ningún ministerio, no tengo ningún don. Qué bueno la hermana fulanita que predica con unción. Qué bueno la hermana Vane que tiene esa voz tan linda. Wow, cómo ministra. Qué bueno por la pastora que tiene ese don. Y comenzamos a mirar los dones de los demás y decimos, bueno, yo para lo único que sirvo es para cuidar niños. Allá en Salacuna me tienen y a veces miramos como que eso no es el plan de Dios. Tengo buenas noticias. Estás en el propósito de Dios porque estás formando futuras generaciones que como Enós están en la genealogía que apuntan al Salvador del mundo. Nunca pienses que lo que haces no es de Dios. Nunca pienses que lo que haces es menos que lo que la otra persona hace, porque en los planes y en los propósitos de Dios no hay más grandes ni más pequeños. Todos tenemos un llamado y nuestros llamados son iguales de importante. El que yo esté compartiendo una palabra no es más importante que aquel que está en la cámara, mi hija que ahorita está en los controles en la parte de atrás, haciendo todo lo que yo no puedo hacer. Entonces todos tenemos un llamado lo mismo de importantes, entonces no podemos ni menospreciar a uno, ni jactarnos de lo que Dios hace con nosotros, simplemente desempeñar lo que Dios nos ha llamado a hacer con gozo, con alegría, que traiga paz, que te sientas en paz. Si trabajar en Salacuna da paz a tu vida, hazlo con gozo. Estás bendiciendo a otras personas y estás alegrando el corazón de Dios. Entonces, no podemos menospreciar los llamados. El amor por mi llamado es lo que le da sentido a mi vida. Por eso te dije, no puedes despreciar o sentirte menos por lo que Dios te ha llamado a hacer. El amor de mi llamado es lo que le da sentido a mi vida. Y puedo enfrentar cualquier dificultad porque sé que fui escogido por Dios. El amor por lo que haces es lo que le da sentido a tu vida. Vas a enfrentar circunstancias difíciles, pero si no has aprendido a amar tu llamado, te vas a frustrar en la vida, vas a querer tirar la toalla, vas a querer servirle a Dios solo en momentos buenos y en los momentos malos, no le puedo servir. Y creo que la iglesia está pasando a nivel mundial por esos momentos de prueba, en donde en estos tiempos es donde el amor a lo que Dios nos llamó a hacer va a sostenernos en pie y no nos vamos a frustrar. Si entraste al ministerio por otras razones que no fuera el amor a las almas, a los miembros, vas a tener problemas en esta cuarentena, vas a tener problemas ahora que los templos están cerrados. Si entraste al ministerio porque querías tener éxito o porque querías ser exhibido y que la gente te viera predicar y pararte en el púlpito y wow, this is me. You got a problem now. Porque ahora no hay nadie que te esté aplaudiendo cada revelación que sueltas, ni no hay nadie que te está aplaudiendo cada grito que das. Entonces ahora nos desenfocamos de los que están sentados y ahora nos enfocamos cuánto me están viendo. O sea, cambiamos el enfoque, ya no es cuántos tengo en la iglesia, ahora cuántos viewers tengo y ahora estoy buscando la satisfacción de mi llamado en los viewers. Tranquilo, si Dios te llamó, puedes seguir haciendo lo que has estado haciendo en paz, sabiendo de que el amor por lo que haces es lo que te va a sostener en estos tiempos. De manera que, mis hermanos, de esa es la forma que podemos identificar nuestro llamado y
estar en paz con lo que hacemos, porque el amor por mi llamado es lo que le da sentido a mi vida. Yo no puedo perder la razón de mi vida porque las cosas están como están en estos tiempos, sino que puedo entender que hago lo que hago porque amo el llamado de Dios a mi vida y que fui escogido por Dios para esto. Dios nos llamó en amor y su amor nos sostendrá a pesar de las tribulaciones. O sea, Dios te llamó porque nos ama. Desde el momento que Dios nos escogió, antes de la fundación del mundo, antes que tú aparecieras físicamente en esta tierra, Dios te escogió y Dios te llamó porque te ama, porque nos ama, porque en su propósito eterno ya estabas tú. Estaba contando contigo. Estaba contando que ibas a ser la mamá de esos bellos niños que tenés. Estaba contando que ibas a ser la que ibas a ministrar la alabanza en el templo, o que ibas a predicar en el templo, o que ibas a servir en el templo, cualquiera que sea lo que haces en la casa de Dios y afuera de la casa de Dios. Ya Dios sabía y Dios te había preparado para eso. Entonces no podemos sentirnos frustrados porque, ay, estos niños que Dios me ha dado, Dios mío, ¿por qué me dio tantos? No, te dio tantos porque eres la mejor mamá del mundo, porque Dios sabía que ese hijo que tú tienes necesitaba a esa madre que tú eres. Por eso te los dio, porque en el plan eterno de Dios ya Dios tenía formado el llamado tuyo de lo que ibas a hacer, ya sea a nivel familiar o como a nivel ministerial también. Quiero leerte el libro de Romanos. Bueno, voy a continuar con la porción de Romanos ahí mismo en el capítulo 8. Vamos a terminar la porción del 33 al 39 para ir culminando con lo que es la enseñanza de esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, y está hablando siempre de aquellos que hemos sido llamados. ¿Quién es el que condenará? Es una pregunta que Pablo hace. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Esto es poderoso, porque cuando yo veo lo que Cristo está haciendo en estos tiempos, mientras yo estoy acá compartiendo esta palabra contigo, mientras yo estoy acá tratando con los diferentes problemas de la gente, tratando de ministrar aquí, ministrar allá, cuidar mi familia, dice que mientras yo hago eso, que tiene que ver con mi llamado, Dios está intercediendo por mí ante el Padre. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que si en algo yo me equivoco, Jesucristo le dice al Padre, it's okay, it's okay, yo estoy con Él, it's okay, yo pagué por sus imperfecciones, está bien, yo pagué y mis manos son la muestra de que Él está siendo formado. Entonces, en esto del llamado tenemos que crecer y entender que mis debilidades y mis imperfecciones no son un obstáculo para que Dios me pueda usar, porque tengo a alguien que está intercediendo por mí como un abogado intercesor. Hace mucho tiempo atrás fui a la corte por una infracción de tráfico y tenían a un señor ahí que era la quinta vez que lo agarraban manejando borracho. Y el abogado casi lloraba delante del juez y le decía, señor juez, please, mira que este hombre es un buen hombre, es un hombre trabajador, tiene 2 niñas bellas y aquí están las fotos de las niñas, y cuando llega a su casa lo abrazan, y no me imagino lo que puede pasar en estas niñas si este hombre va a la cárcel. Y yo decía, wow, este abogado sí está interesado en que este hombre salga. Sí, yo sé que es la quinta vez, pero se salió del vagón una vez más, un pequeño descuido. Y yo decía, si un abogado que por dinero está haciendo eso, intercede así por una persona que está sentenciada a 5 años de cárcel, imagínate cómo intercede Jesucristo por nosotros, que no es que nos pararon manejando borracho, nos pusieron un ticket o una infracción de tráfico, es que estábamos condenados a un infierno.
una condenación eterna, ¿cuánto puede interceder Jesucristo por nosotros para que no vayamos a una prisión por 5 años que a los 3 vas a salir, sino que no vayas a una eternidad de infierno en donde tu vida se pierda para siempre? Creo que la intersección de Jesucristo por nosotros es mayor que esa. Entonces, cuando veo esto, digo, wow, si Jesucristo está intercediendo por mí, ¿quién me acusará de pecado o quién me acusará? Dice Jesucristo. Y luego el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y casi siempre hemos predicado este versículo y lo hemos entendido como que ¿qué puede hacer que yo me separe del amor de Cristo? Pero cuando veo el contexto completo de la Escritura, lo que Pablo está diciendo es, ¿qué puede haber en el mundo que haga que Jesucristo deje de amarme a mí? O sea, no es tanto qué puede pasarme en la vida en donde yo deje de amar a Jesús. Porque yo hoy puedo decir, nunca me voy a ir de la iglesia, nunca voy a dejar de amar a Jesús, pero mañana me puedo ir al mundo. Eso lo hemos visto a través de los años. Gente que en un momento de unción prometieron serle fiel a Dios para siempre, pero luego se desconectaron y se apartaron y se fueron al mundo. Pero no es eso el contexto correcto del versículo. Lo que Pablo está diciendo, ¿qué puedo hacer yo o qué puedo enfrentar en la vida que haga que Jesucristo deje de amarme? O sea, ¿quién me puede separar del amor de Cristo? ¿Qué me puede separar de su amor? Su amor es inseparable. O sea que, ¿será que en la tribulación Jesucristo me va a dejar de amar? ¿O en la angustia Jesucristo me va a dejar de amar? ¿O en la persecución? ¿Será que en la persecución Jesucristo me va a dejar de amar? No, en ningún momento Jesucristo te va a dejar de amar, porque Él nos llamó en amor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, dice el versículo 36. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, no porque nosotros seamos fuertes, sino por medio de aquel que nos amó. O sea que es el amor de Cristo el que te sostiene, Ministerio Restauración. Es el amor de Cristo que te fortalece. Es el amor de Cristo que aunque estés en tribulación, que aunque estés en peligro, aunque estés pasando por momentos difíciles, se mantiene ahí. O sea, nada de lo que te pueda pasar en la vida hará que Jesucristo deje de amarte. Nada de lo que puedas hacer o no hacer puede interferir o minimizar el amor de Cristo para tu vida. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, no por nuestras propias fuerzas, sino porque hemos creído en su amor para nosotros. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si en algún momento pensaste que Jesucristo te dejó de amar, te recomiendo que vuelvas a leer este versículo, porque no se trata de cuánto yo me aferre al amor de Cristo, se trata de que Él se ha aferrado a mí a través de su amor. Nada de lo que pueda hacer o de lo que pueda enfrentar podrá separarme del amor de Cristo. O sea, el amor de Cristo es tan grande que no hay nada en la vida que pueda hacer que yo me separe de Él, porque no tiene que ver con lo que yo hago para Él, tiene que ver con lo que Él ha hecho por mí. Él está intercediendo por mí porque me ama. Y cuando entiendo que lo que hago lo hago porque lo amo y porque Él me ama, entonces mi llamado es una bendición y no es una carga, no es un yugo, no es una frustración, no es el que ya no aguanto este ministerio que Dios me ha dado. Es que esta gente de Ministerio de Restauración son especiales y ya no los soporto, y no, nunca voy a hablar así. Me gozo por cada uno de ustedes y me alegra verles, tenerles en Zoom
y que podamos estar en contacto y congregarnos en esta mañana en el templo a través de este medio tan lindo que tenemos, y que a todos los amigos que están a través de las redes sociales, gracias por seguirnos. Quiero cerrar con el último versículo de esta mañana, Apocalipsis 3, 20 al 21. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, lo que Jesucristo está diciendo es que yo quiero tener una intimidad contigo, porque el que Cristo quiera cenar contigo no está hablando de que Jesucristo anda con hambre y que físicamente hay que invitarlo a comer. Lo que la cena representa es una relación personal contigo. Porque cuando nos sentamos a comer, cuando vamos al Giant y traemos la carne asada y asamos la carne y hacemos todo eso que hacemos los veranos cuando las cosas están bien, eso es lo que provoca una relación personal. Hablábamos con los líderes anoche que lo que más extrañamos son esos momentos de compartir como familia, que después de la iglesia nos quedamos y comemos, platicamos. Es a eso a lo que se refiere el versículo de Apocalipsis, que Dios, a través de Jesucristo, quiere tener una intimidad contigo, quiere entrar a tu mesa, quiere sentarse contigo. ¿Y qué cosas tendrá Jesucristo para ti en esa intimidad? Cuando veo lo que sucede con las personas que se sientan a comer con Jesús, siempre veo que hay buenos resultados después de esa cena. El almuerzo con Zaqueo o la cena con Zaqueo le cambió la vida a Zaqueo. Jesucristo le dijo a Zaqueo: prepárame un taco o unas pupusas, no sé si Zaqueo era salvadoreño o era mexicano, pero le dijo: hoy voy a ir a tu casa y voy a comer contigo. Y después de que comieron, y en esa plática, en esa intimidad, la Biblia no da detalles de cuál fue la conversación, pero entre tanto que conversaron salieron los temas financieros. Al punto que Zaqueo se puso de pie y dijo: hoy he entendido todo esto de lo que es la finanza, para ponértelo de un lenguaje más amplificado. Y he decidido que la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres y la otra mitad voy a pagarles a aquellos a quien he defraudado. O sea, hubo un comienzo, un cambio de vida, una forma diferente de ver las cosas, aún de ver la vida financiera. Y eso es lo que sucede cuando Cristo entra a tu casa y cena contigo y se sienta contigo en tu mesa. Cosas en tu vida van a cambiar. Vas a entender mejor el llamado de Dios. Para eso es que Él quiere entrar. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y es opción si tú lo quieres dejar entrar o no. Pero si lo dejas entrar, hay una gran bendición y una posibilidad de que entonces, cuando Cristo se sienta en tu mesa, entonces es que vas a poder entender la razón por la que fuiste creado. Vas a entender la razón por la que estás en este mundo, la razón por la que naciste, porque en esa intimidad Jesucristo va a revelarte cuál es su propósito para ti y vas a poder cambiar las cosas que te han estado frustrando la vida o aquellas cosas que todavía no te han dado el resultado que tú necesitas en tu vida. Entonces, mis hermanos, mis amigos, amemos nuestro llamado. Entendamos que lo que hacemos lo hacemos para Él. Hagámoslo con amor, no por competencia, no por necesidad ni por frustración, sino que porque Él nos llamó a hacer esto. Cualquiera que sea el área en que te desempeñas, en el área ministerial, en el área secular, si Dios te ha llamado a servir a la gente y eso produce gozo a tu vida, paz a tu vida y está siendo de bendición para otras personas, estás alegrando el corazón de Dios y estás en el llamado de Dios. No procures ser evangelista, predicador, si Dios no te llamó a eso. Ahora, si Dios te llamó a eso, hazlo con gozo, pero tampoco te frustres en el camino, porque cuando hacemos las cosas con amor, sabiendo que Él nos llamó en amor, podemos disfrutar lo que hacemos a pesar de las circunstancias.